Gracias, presidente. Honorable Asamblea, con la aprobación del presente dictamen se estarán violentando los derechos de acceso a las tecnologías de la información y comunicación de las mexicanas y los mexicanos, así como la protección a sus datos personales. Por eso, es importante que tengamos claro en qué consisten las reformas que se plantean a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El registro del número de una línea telefónica móvil en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil será obligatorio para todas las mexicanas y los mexicanos que cuenten con este servicio, ya sea a través de los planes contratados con una concesionaria o en su modalidad de prepago, en la que la mayoría de los mexicanos tenemos contratado el servicio. Se debe de proporcionar una identificación oficial, un comprobante de domicilio y los datos biométricos del usuario de telefonía celular. Esto para la activación simplemente del servicio de la telefonía móvil. Los concesionarios de telecomunicaciones, es decir, empresas privadas, recabarán e ingresarán en la información sobre la identidad, datos biométricos y domicilio de las ciudadanas y de los ciudadanos, proporcionando la información con la cual se integrará el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil al Instituto Federal de Telecomunicaciones. La baja de un número de línea telefónica móvil en el Padrón Nacional de Usuarios no implica la eliminación del número asociado a dicha persona, pues se mantendrá hasta por un plazo de 6 meses. Y por si fuera poco, las autoridades de seguridad y procuración de justicia y administración podrán acceder a esta información de las ciudadanas y los ciudadanos registrados sin que para ello medie una orden debidamente fundamentada y motivada por un juez. Ahora bien, el IFT será el encargado de tener el control sobre el padrón de telefonía móvil. A palabras del consejero presidente de ese instituto, refirió que la infraestructura y operación de este padrón costará 109 millones de pesos en el primer año solamente. En definitiva, de aprobarse el presente dictamen, más que ayudar a combatir a la delincuencia, fomentará otro tipo de delitos y prácticas más elaboradas por el crimen organizado, generando un gasto innecesario por parte del gobierno federal para la creación de este padrón. Máxime que se tiene información de que, en su mayoría, las llamadas de extorsión realizadas a la ciudadanía provienen de los penales, las cárceles. ¿Qué va a pasar cuando las mexicanas y los mexicanos les roben su celular? O en su caso, se utilice su CURP para suplantar la identidad de los usuarios. En ambos casos, la persona que ha sido registrada será la titular de la línea telefónica y en el caso de que se cometa algún delito con esta, la persona registrada podrá ser señalada como probable responsable de la comisión de delito. Tengamos claro una cosa. Aquella persona que piensa cometer un ilícito a través de una línea telefónica no lo hará a través de una línea registrada a su nombre o de algún familiar, menos de algún conocido. Senadoras y senadores, no existe evidencia nacional ni internacional de que este tipo de padrones funcione para disminuir algún delito. Por el contrario, ya en el 2009 se creó el extinto Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil con el mismo proyecto para enfrentar y prevenir y atender los delitos como secuestros y extorsiones en los que se utilizaban teléfonos celulares. Sin embargo, no marcó ninguna diferencia, ya que los delitos que se trataba de evitar continuaron toda vez que para el registro se utilizaban indebidamente las CURPs. Peor aún, se filtró la información de otras personas y se pudo encontrar en el mercado negro la base de datos del RENAUT. Esto orilló, y lo recordamos, al entonces IFAI a ordenar la destrucción de la base de datos y registros del RENAUT, salvaguardando los datos personales de los usuarios, pues tal y como lo refirió el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, los delincuentes utilizaron celulares o SIMs robados o adquiridos en mercado negro, los cuales no estaban registrados a su nombre. Es un hecho que todas y todos estamos preocupados por la inseguridad que se vive en México y debemos luchar contra ella,
con mecanismos eficaces y no con soluciones que afectan a la ciudadanía como este padrón. Definitivamente esta no es la vía correcta. Lo único que se generará es la creación de delitos, poniendo en riesgo los datos personales de la ciudadanía y alejándolos de un debido acceso a la información y comunicación a través de una reforma que no es acorde a la realidad que se vive en México. ¿Qué va a pasar cuando se tengan que dar de baja más de 109 millones de líneas telefónicas de usuarios de prepago que no van a poder registrar sus datos biométricos? No perdamos de vista que millones de mexicanos no cuentan ni siquiera con un comprobante de domicilio y que será engorroso para ellos llegar a las sucursales de recabación de datos para registrar sus biométricos. Esto los dejará en un estado de marginación al no tener acceso a las tecnologías, al ser canceladas las líneas. Por estas razones expuestas, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará en contra del presente dictamen. Un dictamen que, hay que decirlo bien, violenta los derechos de las mexicanas y los mexicanos, no protege en ningún sentido sus datos personales y causará un agravio y el incremento de mayores delitos. Es cuanto, presidente.